comienza el programa A través de la Biblia, un espacio de estudio y reflexión de la palabra de Dios en voz del hermano Claudio Bravo. Acompáñenos y viajemos juntos a través de la Biblia. Que Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente al programa A través de la Biblia. Les doy la bienvenida, gracias le damos a Dios por la bendición que nos da de poder otro día más compartir en este programa en torno al estudio de la palabra de Dios, en este viaje que como ya hemos mencionado anteriormente, un viaje que queremos realizar desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya hemos realizado una introducción a la Biblia en dos partes, hablamos del canon, hablamos de revelación, inspiración, hablamos de herramientas interpretativas como dominar un poquito los idiomas originales, griego, hebreo, obviamente no dominarlos completamente, sino que tener nociones básicas acerca de los idiomas originales. También hablamos del contexto histórico, de los géneros literarios que posee la Biblia. Hemos hablado bastante de varios temas que nos ayudan a poder interpretar correctamente la palabra de Dios y a poder entender el contenido de la Biblia. Hemos visto las grandes clasificaciones, Antiguo, Nuevo Testamento, hemos hablado de la autoridad, de la inerrancia, de la infalibilidad de la palabra de Dios. Así que vamos a seguir nuestro estudio. El día de hoy vamos a hablar acerca del Pentateuco y vamos a hacer una pequeña introducción también a esta clasificación de la Biblia, el Pentateuco. Y ya el próximo programa ya comenzamos nuestro estudio ya de lleno, comenzando con el libro de Génesis. Nuestra idea es poder estudiar los libros de la Biblia de forma más profunda, pero a la vez de forma panorámica, estudiar su autor, sus temas importantes, propósitos, bosquejos. Todo eso es lo que queremos poder abarcar en estos estudios y así tener una panorámica más completa de la palabra de Dios. Así que comenzamos con nuestro estudio del día de hoy, que será el Pentateuco. Y en primer lugar tenemos que definir lo que es Pentateuco. Y la palabra Pentateuco es un término griego que quiere decir 5 libros o 5 rollos. 5 rollos, 5 libros o 5 estuches también. Y se refiere a los 5 rollos de la ley, a estos pergaminos, podríamos decirlo así, que contemplan los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esos libros nosotros nos referimos como el Pentateuco. La tradición judía los titula como la Torá, que quiere decir ley o instrucción. Y la Torá para el pueblo judío obviamente es la parte más importante de su canon bíblico. Recordemos que para los judíos ellos consideran solamente revelación de Dios o palabra escrita e inspirada los libros que nosotros consideramos como Antiguo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos no consideran el Nuevo Testamento como libros inspirados por Dios. Y la parte central, como les decía, la parte más importante que ellos consideran como la revelación máxima de Dios es la Torá, la ley, el Pentateuco, porque allí se encuentran los mandamientos, la ley de Dios, la revelación de Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Para nosotros los cristianos, el Pentateuco también es importante. No porque seamos cristianos vamos a tener una visión un poquito distinta de los judíos. En este caso, para nosotros es de igual importancia el Pentateuco. Consideramos y también los demás libros como importantes, inspirados por Dios, pero a la importancia que me estoy refiriendo es a que el Pentateuco presenta el fundamento de lo que nosotros vemos desarrollado a lo largo de los demás libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí vemos temas importantes como el origen de la creación, el universo, el origen del pecado, sus consecuencias, el origen de los idiomas, el origen de las naciones, instituciones como el matrimonio, el origen del matrimonio. Vemos muchos orígenes. De hecho, más adelante cuando estudiemos el próximo programa, cuando estudiemos el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Génesis es el semillero, se le conoce como el semillero de la Biblia, porque allí está el comienzo de muchos temas doctrinales, teológicos importantes que son desarrollados a lo largo de los demás libros de la Biblia. Entonces, eso es el Pentateuco. El segundo punto, o otro punto importante que vamos a hablar acerca
es acerca de su autoría. Nosotros como conservadores, como cristianos conservadores y apegados más a una postura más tradicional, nosotros consideramos que el libro o el Pentateuco, en este caso la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos en su totalidad por Moisés. Él es el autor intelectual de estos 5 libros. Ahora, sí existe también otra posición que niega la paternidad mosaica del Pentateuco, o sea, niega que Moisés haya escrito los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en primer lugar vamos a hablar acerca de Moisés como autor, que es la postura más tradicional, conservadora. Y tenemos evidencia interna en el mismo Pentateuco, en la misma Biblia en su totalidad, en los demás libros del Antiguo Testamento y también en los libros del Nuevo Testamento. Tenemos evidencia, textos que argumentan la paternidad mosaica del Pentateuco, de los libros de la ley, que también son conocidos como los libros de Moisés. Ahí vamos a ver algunos versículos bíblicos. Ahora, ¿por qué nosotros consideramos los textos bíblicos como evidencia, como argumento para afirmar la paternidad mosaica del Pentateuco? Porque, como ya mencionamos en los capítulos anteriores, hablamos acerca de la inspiración de la Escritura y consideramos los libros, los 66 libros de la Biblia, consideramos que son libros inspirados por Dios, por tanto son nuestra fuente de autoridad, porque son inspirados por Dios. Es nuestra fuente de autoridad que no contiene errores y por lo tanto, si lo que dice la Escritura, podemos confiar plenamente que es verdad lo que ella dice, lo que ella asevera. Y en este caso, hay textos que nos hablan acerca de Moisés como el autor. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9, que nos dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes. Ahí nos dice claramente que Moisés escribió esta ley, hablando de los libros del Pentateuco, y se la entrega a los sacerdotes. Tenemos también, por ejemplo, Éxodo 24:4, que nos dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Éxodo 17:14. Yo les voy a ir mencionando algunos versículos para ir argumentando esto, como para ir enriqueciendo este tema acerca de la paternidad mosaica del Pentateuco. Éxodo 17:14 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Josué, ya fuera del Pentateuco. No tan solamente el mismo Pentateuco da claridad acerca o da por sentado, da por hecho que Moisés lo escribe, sino que también hay citas fuera del Pentateuco que nos dicen esto. Por ejemplo, Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, que nos dice, en resumen, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué 8:31 también nos dice cómo Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y aquí ya hay un título más, aparte del Pentateuco, de Torá, de ley. Sí, también encontramos los libros de Moisés o la ley de Moisés, refiriéndose al Pentateuco. En el Nuevo Testamento ya también tenemos en Juan capítulo 5, versículo 46 y 47, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y aquí tenemos un argumento de peso. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesucristo que está haciendo alusión, dando por hecho que Moisés fue el que escribió la ley, los primeros 5 libros de la Biblia. Marcos 12:26 dice, en el libro de Moisés. Aquí Jesús se refiere al relato de la zarza ardiente como parte del libro de Moisés. En el libro de Moisés, aquí está hablando, dice, en el libro de Moisés, dando a entender claramente que Moisés fue su escritor. Lucas 24:27 también nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Aquí Moisés funciona como referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, los judíos también categorizaban los libros del Antiguo Testamento, por así decirlo. En cuanto al Pentateuco o a la Torá, se les llamaba también los libros de Moisés, o directamente como Moisés, y los demás escritos como los profetas.
Moisés y los profetas. Entonces ahí vemos cómo se hace esta relación directa entre el cuerpo escrito, en este caso el Pentateuco, con su autor, Moisés. Hechos 15:21 nos dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. Y aquí otra vez no se habla de los libros de Moisés, sino que se habla directamente de Moisés, pero haciendo referencia a sus libros. Dice que en cada ciudad hay en cada ciudad hay donde se predique a Moisés. Tiene Moisés quien lo predique a él, en este caso a sus libros. Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Entonces tenemos muchas citas que nos hablan, tanto interna dentro del Pentateuco como externa en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que nos mencionan a Moisés como el autor. Y obviamente, como leímos también en el Nuevo Testamento, vemos que el testimonio de Jesucristo, él también se refiere a los libros de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento como los libros de Moisés, como la ley de Moisés. Y otro texto del Antiguo Testamento que encontramos en Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. ¿Recuerdan cuando hablamos de los criterios de canonización de los libros del Antiguo Testamento? Y vimos que uno de los criterios era que fuese escrito por un profeta, por un apóstol, y otro criterio era que su doctrina, su contenido fuese concordante con la ley de Moisés, que tuviese una doctrina concordante. Para los profetas del Antiguo Testamento, la base que ellos tenían para profetizar, la base para entregar su mensaje, obviamente que venía directamente por revelación divina, pero ese mensaje tenía que estar de acorde con la doctrina, con la enseñanza que presentaba la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá. Entonces vemos que Moisés juega un papel importante en cuanto a lo que nosotros conocemos como Pentateuco, porque él es el autor. Juega un papel importante claramente porque es el autor. Es el autor intelectual del Pentateuco. Ahora tenemos otras citas nosotros que nos ayudan a poder entender la autoría mosaica del Pentateuco. Porque, como decía al principio, hay algunos que niegan la autoría de Moisés en cuanto al Pentateuco. Porque encuentran o consideran que Moisés no pudo haber escrito, no pudo haber tenido el conocimiento que se nos presenta en el Pentateuco. Conocimiento, por ejemplo, del desierto, de la cultura, en este caso también de la cultura egipcia, del conocimiento egipcio. Entonces, vemos que hay textos que sí avalan las capacidades de Moisés para poder escribir. Y tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 21 y 22 que nos dicen, cuando Esteban presenta su discurso. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Eso nos recuerda la historia de Moisés cuando él fue cuidado por su madre, fue protegido de la muerte, ¿cierto? Y después lo deja en el río, en una canasta, hasta que lo encuentra la hija de Faraón. Después nuevamente su madre lo cría y después nuevamente lo presenta ante la casa de Faraón. Y Moisés vive bajo el techo de Faraón, en el palacio de Faraón. Y dice el texto, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y eso es muy importante porque para los que niegan la paternidad mosaica del Pentateuco, para los que contradicen la postura tradicional de que Moisés fue el escritor, y contradicen todos estos textos que nosotros acabamos de leer, que acabamos de escuchar acerca de Moisés como autor de los libros de la ley, los primeros 5 libros. Este texto nos dice y nos aclara que Moisés tenía conocimiento, estaba capacitado para poder escribir acerca de lo que él escribió en el Pentateuco, de lo que nosotros encontramos, porque se habla de muchos lugares específicos en el desierto, lugares específicos o nombres específicos egipcios. Se habla mucho de la cultura egipcia, del desierto, el contexto geográfico.
de la cultura. Y Moisés, él creció bajo este contexto. Entonces vemos que sí él tenía las capacidades para poder escribir. Y es un punto a favor que, que apoya la postura, la teoría, en este caso el argumento de que Moisés sí fue el escritor. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la alta crítica. Y aquí vamos a entrar un poquito a la parte opuesta en cuanto a la paternidad del Pentateuco. Dijimos que está la postura tradicional, la que nosotros creemos, en este caso la que esta línea de pensamiento que nosotros presentamos en este programa, en estos estudios, es la que nosotros creemos, es la que Moisés es considerado como autor del Pentateuco. Eso es lo que nosotros creemos y lo que tratamos de impartir a través de este estudio. Pero también está la otra postura que niega la paternidad mosaica del Pentateuco, y esta se llama la alta crítica. Y la alta crítica es aquella postura, es un tipo de interpretación bíblica que nace en el siglo XIX y que niega la autoridad mosaica del Pentateuco, considerando ciertas fuentes que ellos consideran fueron clave para la compilación y la redacción de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. ¿A qué me refiero con esto? La alta crítica consideró que el Pentateuco es una compilación o es una colección de relatos que no fueron escritos por Moisés, no fueron escritos por una persona, sino que fue una compilación o como una colección de varios relatos que se encuentran en diferentes fuentes, en diferentes textos. Y a estos se les llamó de cierta forma, se les categorizó estos textos y se les dio, en este caso, para poder reconocerlos, una letra. Y vamos en esta teoría, en esta postura de la alta crítica, se presentan 4 tipos de fuentes que fueron, según ellos, claves para la redacción o la estructurar lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, para darle forma al Pentateuco. Y son la fuente J, la fuente E, la fuente D y la fuente P. Estas fuentes o textos o documentos que, según esta teoría, el escritor o en este caso el redactor del Pentateuco utilizó, son fuentes que nos hablan o nos presentan la religión, nos presentan historias, nos presentan a Dios de diferentes formas. Por ejemplo, la fuente J nos habla de la fuente yavista, por Yahvé o Jehová. Y esta fuente nos presenta a Dios de forma antropomórfica. Se habla mucho de Dios en términos humanos. Por ejemplo, cuando Dios Jehová se paseaban en el huerto del Edén. También tenemos la fuente E, la eloísta, por Elohim, donde se presenta a Dios con este nombre, con este título, Elohim, pero lo vemos como un personaje, como un ser más lejano, más distante, no tan cercano y antropomórfico como se le presenta en la fuente J. La fuente D, que es la fuente deuteronomista, y del cual el Deuteronomio tiene casi la totalidad de su contenido, según ellos, extraído de esta fuente D, donde se presenta mucho, se habla mucho de la obediencia a la ley, de las bendiciones, de las maldiciones, del obedecer a la ley de Dios. Y también tenemos la fuente P, que es una fuente sacerdotal, donde nos habla de muchas genealogías, se nos hablan de rituales, de ceremonias, de sacrificios, de ofrenda. Entonces, para los postulantes o para los que proponen esta teoría de la alta crítica, que proponen que Moisés no escribió el Pentateuco, sino que fue un redactor o otra persona quien compiló todos estos documentos, para ellos el Pentateuco no es una unidad, no es un escrito único, o sea, que lo escribió una sola persona, sino que fueron muchos textos que fueron compilados
y que fueron unidos, y como resultado nace lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Para ellos, Moisés no escribió cerca del 1400 al 1200 antes de Cristo, que es la fecha más o menos aproximada de escritura del Pentateuco, considerando a Moisés como su autor, sino que ellos creen que estos textos nacieron desde el siglo X al siglo V antes de Cristo, y que posiblemente muchos dicen que fue Esdras, el Esdras que nosotros encontramos en la Biblia, quien compiló todos estos textos y dio como resultado lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Esto es lo que propone la alta crítica. Y además, para argumentar, para darle peso a su teoría, a su postura, ellos consideran que el Pentateuco en sí presenta varias contradicciones, varios problemas. Por ejemplo, ellos hablan de variaciones lingüísticas, que hay diferentes tipos de géneros literarios. También hablan de relatos duplicados. Por ejemplo, el relato de la creación. En Génesis 1 se presenta un relato de la creación y en Génesis 2 se presenta otro relato de la creación. Ellos dicen relatos que son distintos entre sí y que obviamente responden esto sucede porque el compilador utilizó diferentes fuentes. Y en Génesis 1 vemos el relato de una fuente y en el Génesis capítulo 2 vemos relatos de otra fuente. Por eso existen estas diferencias o estos relatos duplicados. También ellos hablan de diferentes nombres de Dios, que en algunas ocasiones se presenta a Dios con el nombre de Jehová y en otras ocasiones se presenta a Dios con el nombre de Elohim. Entonces ellos consideran todas estas contradicciones, estas problemáticas dentro del texto para afirmar que Moisés no pudo haber sido el escritor. Pero tenemos una respuesta, o en este caso, la postura nuestra, la postura conservadora que afirma la paternidad mosaica del Pentateuco, considera que estos no son estas contradicciones o problemas que presenta la alta crítica, realmente no son problemas. Ahora, las variaciones lingüísticas responden a que para escribir el autor utiliza diferentes recursos literarios. Hay diferentes recursos literarios, hay herramientas literarias que el autor utiliza para poder describir. No todo lo va a describir de la misma forma. ¿Por qué? Porque depende del contexto. Por ejemplo, en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, el autor escribe un poquito más de forma más poética. Pero en otros momentos tiene que escribir, hay una narrativa histórica. En los libros de Levítico nos habla que es un manual para los levitas y habla de cierta forma en un contexto ceremonial, religioso. Entonces es distinto, depende del contexto. Hay una diversidad de herramientas y recursos literarios que le permiten al autor expresarse de diferentes formas dependiendo del contexto. Entonces no es un problema. Por ejemplo, también la diferencia de nombres, eso también se debe al contexto. Se debe al contexto. En algunos casos se habla de Jehová porque se está hablando de una forma más cercana. Cuando Dios se presenta a Moisés en la zarza, se presenta de una forma más cercana. Y también habla de esa relación que hay entre el pueblo de Israel como una relación de pacto. Entonces ya vemos que depende del contexto. Se habla de Elohim o de Jehová, de una relación más estrecha con Dios o de una relación más general. Entonces vemos que el autor, en este caso Moisés, utiliza esos recursos de poder escribir de acuerdo también al contexto, de poder referirse a Dios de acuerdo al contexto. Y en este caso también de los relatos duplicados que presenta la alta crítica como un problema, vemos que el hecho de repetir algo es también para dar énfasis a algo. Para la alta crítica, los relatos del Génesis 1 y Génesis 2 son totalmente contradictorios entre sí, pero si nosotros los vemos como Génesis capítulo 2 como un énfasis mayor de lo que Dios hizo en el capítulo 1, podemos ver que en el capítulo 1 Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero en el capítulo 2
enfatiza en cómo Dios creó al hombre y en cómo Dios creó a la mujer. Entonces vemos que no hay una contradicción, sino que hay un complemento de cómo se complementan estos relatos sin que haya un problema o una contradicción entre ellos. Entonces vemos que lo que propone la alta crítica, si bien pareciera tener sentido, pero se basa en especulación, porque, como hemos mencionado, estas supuestas fuentes no existen. No es una teoría comprobada. Estas supuestas fuentes a las que el autor tuvo acceso no existen. No hay ningún dato arqueológico, no hay un descubrimiento arqueológico, hallazgo arqueológico que compruebe la existencia de estas supuestas fuentes, o no hay textos antiguos que citen estas fuentes y se haga mención de esta fuente en algún otro lugar. Entonces, vemos que esta postura de la alta crítica se basa más bien en especulación. Entonces, consideramos que Moisés es el escritor del Pentateuco. Bueno, ya, y para ir finalizando este tema acerca de la autoría mosaica del Pentateuco, debemos reconocer que hay ciertas porciones o hay ciertas adiciones en el texto que obviamente Moisés no pudo haberlas escrito. Ahora, esto no afecta a la autoridad total del Pentateuco, pero sí nosotros debemos reconocer que son ciertas adiciones. En este caso, podemos ver el capítulo 34 de Deuteronomio que nos relata la muerte de Moisés. No podemos decir que Moisés relató su propia muerte. Lo más probable es que su sucesor Josué haya sido quien haya agregado este relato de la muerte de Moisés. Y hay otras adiciones más muy mínimas que fueron realizadas por escribas que transcribían los manuscritos y lo hacían para aclarar algunos temas, por ejemplo, nombres de ciudades que Moisés las conoció con cierto nombre, pero el texto nos da el nombre de la ciudad en la actualidad. Por eso ahí está esa frase en algunas porciones que dice hasta el día de hoy. Entonces, son adiciones que son agregadas por los escribas que transcribían los manuscritos para dar una aclaración. Pero eso no afecta la paternidad en su totalidad del Pentateuco. Así que eso podemos hablar o podemos ya finalizar en cuanto a la autoría del Pentateuco. Consideramos a Moisés como el autor total de los 5 primeros libros. Hay una postura, la alta crítica, como la mencionamos, que niega esta autoridad, pero nosotros nos basamos en el argumento bíblico. Nos basamos en el testimonio tanto interno del Pentateuco, externo en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, en el testimonio de Jesucristo que avala la autoría de Moisés sobre estos 5 primeros libros, y también respondiendo a las especulaciones de la alta crítica que presenta esta hipótesis documentaria, donde no habla de estas supuestas fuentes, pero que más bien se basan en la especulación. Entonces, consideramos que Moisés es el autor total del Pentateuco. Bueno, y para seguir avanzando vamos a hablar ahora de los temas centrales del Pentateuco. Los temas centrales. Y en primer lugar, vamos a hablar acerca de la creación y el orden divino. Y esto lo vemos en el primer libro del Pentateuco. ¿Por qué? Porque se nos habla en los primeros capítulos acerca de la creación. Dios es el que crea. A diferencia de las demás naciones paganas o de las culturas, religiones paganas que presentaban la creación del universo, del cosmos, como algo caótico, como por capricho de las divinidades, y donde obviamente existían muchas divinidades, la palabra de Dios nos presenta a un Dios único, a un Dios verdadero que creó en orden todas las cosas, no en un caos. Y no por capricho, sino que Dios crea con intención. Y eso es importante porque cuando habla también del hombre, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. No como un acto accidental, sino con un propósito, con sentido.
Y es importante esto porque es un tema importante dentro del Pentateuco, porque presenta al hombre con un valor y una dignidad única. Por sobre toda la creación, Dios puso su imagen, su sello en él. Y eso es muy importante. Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Entonces vemos que uno de los temas principales que nos presenta el Pentateuco es que Dios es un Dios creador. Un Dios creador. Un Dios que creó de la nada todas las cosas. De hecho, eso es un punto importante que Moisés escribe. El primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés no comienza a argumentar la existencia de Dios, sino que Moisés da por hecho la existencia de Dios. También vemos en los primeros capítulos, capítulo 3 específicamente, la caída. Cómo el hombre desobedece, la mujer desobedece a Dios, son engañados por la serpiente y caen, y desde ese momento el hombre vive en pecado, conoce el pecado, experimenta en carne propia lo que es el pecado. Entonces desde ese momento el hombre vive en rebelión contra Dios, hay una ruptura relacional con Dios, una ruptura espiritual. Desde que el hombre peca, la mujer peca, hay una separación con Dios. Y esa imagen se distorsiona, esa imagen con la que el hombre fue creado se distorsiona. No se destruye, pero sí se distorsiona. Y vemos las consecuencias del pecado, tanto para el hombre, para la mujer, para la tierra incluso, que es maldecida a causa del pecado del hombre. Entonces vemos la introducción también del pecado, otro tema importante, porque esa es la gran problemática del ser humano, y que lo vamos a ir viendo desarrollado. A pesar de que el hombre peca en el capítulo 3, vemos inmediatamente que en el mismo capítulo 3, versículo 15, hay una promesa de redención. Una promesa de redención para el hombre. Y eso de igual forma nos hace ver que la gracia de Dios es inmensa. Que no podemos imaginar, no podemos dimensionar la gracia, la misericordia de Dios, porque siempre hablamos del Antiguo Testamento como el tiempo de la ley, donde vemos como casi un Dios tirano, pero vemos que aún en el pecado del hombre, Dios lo ve al hombre con gracia, con misericordia. Y esto no se le salió de las manos, no es que porque el hombre pecó, tuvo que haber un plan B eh, para salvar a la humanidad. No, Dios tenía todo bajo su control. Y vemos que desde que el hombre peca, Dios le restaura, dándole esta promesa de redención. Que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente estarían siempre contendiendo, en rivalidad. Pero la simiente de la mujer traería victoria por sobre la simiente de Satanás, de la serpiente. Y vemos a Jesucristo en la cruz, dando su vida en sacrificio, pero para redimir al mundo del pecado, de la maldad, teniendo victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y aquí vemos el origen. Como decíamos al principio, aquí vemos ese fundamento. También tenemos el pacto como eje teológico dentro del Pentateuco. Vemos el pacto de Dios con Noé, que es un pacto universal de preservación de la creación. Después del diluvio, Dios prometió a Noé que no destruiría jamás la tierra a través de un diluvio. Y también le dio como señal el arco iris en el cielo. Entonces vemos que Dios comienza a interactuar con el hombre no tan solo de una forma general, sino que también ya comienza a relacionarse de forma personal con el hombre. En este caso, Dios pacta con Noé porque era el único hombre que se había salvado del diluvio, obviamente él y su familia, ¿cierto? Pero él, en representación de la humanidad en este caso, tiene esta relación de pacto con Dios.
Ya posteriormente, Génesis capítulo 12, vemos cómo Dios ya escoge a Abraham. Y aquí la historia, después de que los 11 primeros capítulos se centran en la historia universal, la historia primitiva, acá en el capítulo 12 la historia se centra en un hombre, en Abraham. Y Dios pacta con él y le hace una triple bendición. O la bendición tiene tres áreas que nosotros podemos encontrar. Que Dios le promete una tierra, le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Le promete también una descendencia, como la estrella del cielo, como la arena del mar. Y también le promete bendición universal, que a través de él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo Dios, como el pacto es un eje central, como mencionábamos, un eje central, un eje teológico central en el desarrollo del Pentateuco. Posteriormente, ya en el libro de Éxodo, vemos cómo Dios pacta con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos. Entonces, el tema del pacto es algo muy importante dentro del Pentateuco, un tema muy importante, un tema teológico muy importante y central que se desarrolla a lo largo del Pentateuco. También tenemos la ley, la Torá, como mencionábamos al principio. Vemos que la ley que Dios le entrega, los 10 mandamientos, este manual de conducta, que podríamos decirlo así, revela el carácter de Dios. Revela el carácter de Dios. La ley es un medio de formación espiritual para el pueblo de Israel. Y es la base ética del pueblo. Por eso que, como decíamos al principio, la Torá para el pueblo judío es la parte más importante porque revela todo esto. Porque enseña al hombre a poder tener una relación con Dios, revela quién es Dios y nos dice qué tenemos que hacer. Le dice al hombre qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esta ley, esta Torá, esta instrucción incluye la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley civil también, y también la ley ceremonial. La ley ceremonial, eso lo encontramos ya, por ejemplo, en el libro de Levítico, donde se nos menciona y se nos habla de cómo debían realizarse las ofrendas, los sacrificios, cómo debían presentarse ante el sacerdote, ante el tabernáculo. Entonces la ley es también un tema central dentro del Pentateuco. Otro tema también que nosotros podemos encontrar es la santidad de Dios. Sean santos porque yo soy santo. Y Dios le entregó podemos decir, una infinidad de mandamientos, también de leyes que hablan acerca de la santidad. ¿Qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer para ser santos? Apartarse, privarse de ciertos alimentos, de ciertas cosas, de ciertas personas, de ciertos lugares. Entonces, vemos que la santidad es un tema también importante dentro del texto, particularmente como decíamos en el libro de Levítico, se nos presentan a Dios que es absolutamente santo, el acceso a Él requiere mediación y sacrificio, como mencionábamos, cómo ellos debían presentarse, qué es lo que tenían que hacer cuando ellos pecaban, cómo debían presentar su ofrenda, qué ofrenda debían presentar y cómo ellos debían actuar en el momento de presentar su ofrenda, su adoración en el tabernáculo. Se establece una separación entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo santo, qué es lo puro, qué es lo impuro? Todo eso lo vemos mayormente en el libro de Levítico. También tenemos el sistema sacrificial, que esto responde al problema del pecado. En Levítico nosotros vamos a ver una cantidad de sacrificios. El holocausto, el sacrificio de paz, las ofrendas de oblación, el holocausto por el pecado, el sacrificio por el pecado. Muchos tipos de ofrendas que se presentaban que respondían al pecado del hombre, otras eran en gratitud por la bondad de Dios. Entonces, para ciertas razones había un sacrificio que el hombre podía presentar. Entonces, por ejemplo, en el libro de Levítico se nos dice cómo ellos debían presentar el sacrificio, qué es lo que tenían que hacer, en qué momento tenían que hacerlo. Si ellos se encontraban ceremonialmente impuros, qué es lo que tenían que hacer para volver a tener una posición de santidad. Si estaban impuros, ¿podían presentar su sacrificio ante Dios? Entonces, todo eso lo vemos en el libro de Levítico, como les mencionaba. Hay un sistema de sacrificios. Ellos no podían ofrecer sacrificios como ellos quisieran o como ellos creían que
que les parecía correcto. No, tenían que hacerlo tal cual como Dios se lo ordenaba en este manual que nosotros ya vemos, que conocemos como el libro de Levítico. Tenían que hacerlo al pie de la letra para poder cumplir con las exigencias que Dios demandaba. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo y demanda santidad y demanda que el pueblo sea obediente en todo, al pie de la letra, para que ellos puedan recibir también las bendiciones, el favor de Dios. Porque ellos eran un pueblo que estaba enemistado con Dios por el pecado, pero Dios realizó o promovió propuso, les entregó este sistema de adoración y de sacrificio y de ofrenda para que el pueblo pudiese acercarse a Él, para que ellos pudiesen ser el pueblo de Dios y pudiesen tener una relación con Dios. Este sistema no era para alejar al hombre de Dios, sino más bien para que el hombre pudiese acercarse correctamente en santidad a Dios. También vemos que este sistema de sacrificio y todo este sistema ceremonial, en este sistema se introduce el concepto de la sustitución. Anticipa también una redención futura. Todo este sistema que nos habla de sustitución, de cómo el sacrificio, el animal que era presentado, sustituía al pecador, porque la paga, la consecuencia del pecado era la muerte. Pero Dios instauró este sistema de sacrificios para que el hombre no muriera, para que el hombre pudiese tener una oportunidad de redención y poder acercarse a Dios. Entonces Dios instituyó este sistema de sustitución en donde el sacrificio era quien representaba a la persona. Y ese sacrificio, ese animal que era sacrificado, representaba al hombre. En este caso, el animal, el corderito, la ovejita, el becerro que era sacrificado, era el sustituto del hombre, de la persona que cometía el pecado. Entonces aquí vemos temas como la sustitución, la redención, la expiación, la propiciación. Y esto, como dice, anticipa una redención futura. Todo este sistema ya para el pueblo de Israel era algo ya cotidiano. Ellos tenían claro todos estos conceptos de expiación, sustitución, redención. Todo esto lo tenía claro porque cuando vino Cristo, Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero su pueblo lo rechazó. Y ahora, obviamente, todo este sistema de sacrificios daba a entender al pueblo que el pueblo no podía vivir toda una vida haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios no eran suficientes. Entonces, esto le daba a entender al hombre también que necesitaban un sacrificio perfecto, necesitaban algo mayor. Porque la sangre de los corderos, de las ovejas, de los becerros, no iba a ser suficiente para cubrir su pecado. Por eso que fue necesario que Cristo viniera y muriera por nuestros pecados. Y aquí vemos todo este fundamento, vemos todo este sistema de sacrificio y todo este contexto religioso, ceremonial, que nos ayuda a poder entender ya en el Nuevo Testamento cuál fue la misión y cuál fue la obra redentora, expiatoria, sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Entendiendo todo este sistema, nosotros vamos a poder entender el alcance que tuvo el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. También se nos habla mucho de la presencia de Dios, que es manifestada en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde moraba la presencia de Dios, en medio del pueblo de Israel. Entonces, ahí vemos la cercanía que tenía Dios también, esa intención de Dios de acercarse al pueblo, de vivir entre ellos. En el jardín del Edén, Dios se paseaba en medio del huerto del Edén, hablaba con Adán, con Eva, estaba con ellos. Pero al separarse espiritualmente el hombre de Dios, al caer en pecado, obviamente Dios quería acercarse al hombre, o Dios quiere acercarse al hombre, pero el pecado lo separa. Y por eso que Dios instauró en este caso para el pueblo de Israel este sistema de sacrificio, el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, para él morar en aquel lugar, pero para que los demás se acercaran a él, pero de forma santa, de la forma correcta. Pero la presencia de Dios estaba ahí, la gloria de Dios se manifestaba en medio del pueblo de Israel. Dios habita en medio de su pueblo. Todas las tribus estaban alrededor del pueblo de Israel, alrededor del tabernáculo, al norte, al sur, al este y al oeste. Estaba el campamento del pueblo de Israel y el tabernáculo estaba en medio.
La presencia divina es tanto un privilegio como una responsabilidad. Claro, es un privilegio porque Dios moraba en medio de su pueblo, pero también una responsabilidad porque quienes se acercaban a Él tenían que hacerlo de forma correcta, santa. Entonces, estos son los temas que nosotros vemos eh, que se nos presentan en el Pentateuco, los temas más importantes y que nosotros, como ya mencionamos al principio, estos temas se van a ir desarrollando a lo largo de la Biblia. Y si tenemos claro todos estos conceptos, todas estas ideas, todos estos temas, estos ejes centrales, estos temas doctrinales y teológicos, nosotros vamos a poder comprender lo que viene más adelante en la Biblia. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir? Como una reflexión. El Pentateuco no debe ser leído únicamente como un documento antiguo, sino como el fundamento vivo de la revelación divina. En él encontramos no solo el origen del mundo, sino el origen del plan redentor de Dios, la tensión entre el pecado y la gracia, la ley y promesa, juicio y misericordia, atraviesa toda su narrativa. Eso es lo que hemos mencionado a lo largo de este estudio. Para el creyente y el estudiante de teología, el Pentateuco exige una doble aproximación, rigor académico en su estudio y reverencia espiritual en su recepción. Hablamos un poquito de la parte académica en cuanto a lo que se refiere a su autoría, pero también un rigor espiritual. La Biblia no es un libro más, como lo presenta la alta crítica, que lo estudió como un libro cualquiera, destruyéndolo, desmembrando el libro y llegando a conclusiones que obviamente estaban alejadas de la realidad. Nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios como un libro espiritual, como la palabra inspirada por Dios. En sus páginas se revela un Dios que se acerca, que establece pactos y que inicia una historia de redención que encuentra su plenitud más adelante en la revelación bíblica. Como les decía, todos estos temas, todo esto que nosotros encontramos en el Pentateuco, todo esto va desarrollándose a lo largo de la Biblia. Entonces es muy importante poder tener claro todo lo que nosotros encontramos aquí en el Pentateuco para poder interpretar de mejor forma los textos que aluden al Pentateuco. Por ejemplo, el libro de Hebreos, nosotros encontramos en el libro de Hebreos todo lo que vemos en el libro de Levítico. Porque el libro de Hebreos nos habla de un sumo sacerdote, nos habla del tabernáculo, nos habla de sacerdocio, nos habla de sacrificio, y todo eso lo podemos entender a la luz de Levítico. Si nosotros entendemos el libro de Levítico, entonces vamos a entender el libro de Hebreos. Vamos a poder interpretar correctamente el libro de Hebreos. Entonces es muy importante tener todo este conocimiento que se nos presenta en el libro en el Pentateuco para poder avanzar en el desarrollo de los temas de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Así que aquí llegamos al final de este estudio, en donde hablamos mayormente de la autoría del Pentateuco, la postura conservadora que le atribuye a Moisés la autoría completa del Pentateuco, salvo algunas porciones, como mencionábamos que el capítulo 34 de Deuteronomio obviamente tuvo que haberse sido escrito por otra persona, en este caso Josué, y algunas otras adiciones más. Hablamos de la alta crítica, que niega la existencia, niega la paternidad mosaica del Pentateuco, hablando de estas supuestas fuentes, la hipótesis documentaria, la fuente J, E, D, P, que fueron la base para crear el Pentateuco, pero que, como ya vimos, sus supuestos argumentos se basan en la especulación, más que nada. Y también hablamos de los temas importantes que nosotros encontramos en el libro me da por decir en el libro, en el libro de Moisés, en la ley de Moisés. Temas importantes como el pacto, como la creación, como la santidad, como el tema del sistema sacrificial. Entonces hablamos varios de los temas importantes que se nos presentan. Como conclusión, para ya ir terminando ya el estudio del día de hoy, podemos decir que el Pentateuco constituye el cimiento doctrinal y narrativo de toda la Escritura.
Las distintas posturas sobre su origen invitan a un análisis serio, pero su contenido teológico permanece central para la fe bíblica. Comprender el Pentateuco es comprender los fundamentos de la revelación de Dios, la condición humana y el inicio del plan redentor. Así que hemos llegado al final de nuestro estudio el día de hoy. Les invito a que ya el próximo capítulo podamos comenzar con nuestro estudio de lleno del libro de Génesis, y ahí nos vamos a ir libro por libro, Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los invito a que nos siga sintonizando. Como siempre les digo, no sé si ustedes me están viendo a través de la pantalla, a través de la televisión digital, o me está escuchando a través de la radio. Así que le invito a que se sume, a que nos vea, a que nos sintonice y juntos podamos seguir aprendiendo a través de este viaje llamado A Través de la Biblia. Que Dios le bendiga. Esto fue A Través de la Biblia, un viaje de conocimiento y pasión por el estudio de la Palabra de Dios. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios les bendiga.